Vamos a volver al tema de Venezuela y los emplazamientos hacia la expresidenta Michelle Bachelet, hoy alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para ello conversamos con el diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Daniel, buenas noches. ¿Qué le parece en primer lugar los emplazamientos que hoy realizó la UDI a la expresidenta Bachelet? Voy a decir algo medio coloquial, la media perso, ¿no? Porque que lo haga la presidenta de la UDI, que es el partido heredero del pinochetismo, donde recién acaban de hacer una ley de modificación a la declaración de principios de la UDI, suavizando en algo el pinochetismo y el respaldo al golpe, un partido que sigue defendiendo a Pinochet, que sigue justificando la presión de derechos humanos, que se trate de erigir en paladín de la defensa de los derechos humanos, me parece a mí que es al menos incoherente. Yo creo que ahí hay un problema de consistencia. La UDI no tiene atributos, ni éticos ni políticos para erigirse en defensor de los derechos humanos. ¿Y qué explicación política le da al hecho de que tanto el gobierno como Renovación Nacional y la UDI constantemente hayan emplazado Mira, a la yo creo que hay una cierta obsesión, yo creo que ellos tienen un temor que viene de la encuesta, porque la última encuesta la pone ella como la segunda figura más destacada del país, a pesar de toda la operación contra la presidenta que hicieron durante su mandato anterior. Yo creo que tienen el temor de que ella vuelva a ser candidata. Yo quiero decirles que se queden tranquilos, que ella ha dicho que no va a ser candidata, que su carrera electoral concluyó en su mandato anterior. Porque yo te hago una pregunta, ¿cuántos dirigentes políticos, ni siquiera ciudadanos, saben quién era y de qué nacionalidad era el anterior alto comisionado de Naciones Unidas? ¿O el anterior? El anterior era un jordano, Said. El anterior, no me acuerdo el nombre, pero era un sudafricano. La expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, pero no es una información que sea de dominio público. Hoy día yo respondí un tuit de Ignacio Walker que me sorprendió. Ex canciller de la República, alguien que sabe cómo funciona esto. El alto comisionado, el jefe de la oficina alto comisionado de Naciones Unidas es, en términos de estructura jerárquica, un secretario general adjunto de Naciones Unidas. El mismo cargo tenía la presidenta Bachelet en ONU Mujeres. Esa es su figura jurídica, por tanto depende del secretario general. Y tiene que actuar en consonancia con las políticas de la Organización de Naciones Unidas. Está bien, pero una cosa es que evidentemente no corresponde, por ejemplo, que ella desde su cargo reconozca a uno u otro gobierno. Evidentemente eso no corresponde. Pero sí corresponde, por ejemplo, que ella pueda visitar eventualmente Venezuela si lo considera conveniente. Y ese es un emplazamiento que no solo hace la UDI o el gobierno chileno, lo hace la representante de Juan Guaidó en Chile, Guariquena Gutiérrez, que hoy, usted lo vio recién en la nota, muy claramente dijo que la expresidenta Bachelet debería ir a Venezuela y constatar con sus propios ojos la crisis humanitaria. Está claro que no tiene idea de nada ella, porque o no se leyó, y eso es lo que... ¿Por qué no tiene ni idea no tiene idea de nada? Porque lo que dijo hace pocos días el portavoz de la oficina, y por eso es que yo no la puedo reconocer ya como representante de nada ni como embajadora de nada, porque me parece que si fuera una representante diplomática no se atrevería a hacer un comentario así en un país distinto al suyo. Y creo que además cometió un error haciéndolo en la sede de la UDI. Porque deslegitima la función que se le asignó por parte de un presidente encargado autoproclamado. Parto haciendo una afirmación. En Venezuela lo que hay es una dictadura. No tengo ninguna duda al respecto, y lo que tiene que haber es una presión de la comunidad internacional para que haya elecciones libres de presidente de la República y de Asamblea Nacional que normalice la vida política, institucional y democrática de ese país. Digo esto para que nadie se confunda. Pero hace pocos días el portavoz de la oficina de la presidenta Bachelet en Naciones Unidas dijo que no estaba programada una visita y no se iba a programar hasta que no hubiesen condiciones para que aquella se desarrolle. ¿Qué significa esto? Que el alto comisionado no tenga ninguna restricción para reunirse con quien quiera, cuando quiera y donde quiera. Porque si la visita es controlada por el gobierno real, mira, hoy hay una editorial muy buena en El País que la cita Rafa Cavada en un tuit, yo ahí la vi, que dice, critica al gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista, que reconoció a Guaidó. Y dice, porque es una medida ineficaz, irreal e irresponsable, porque el presidente encargado no tiene ninguna facultad sobre nada, ni siquiera puede resolver cómo recibir la ayuda humanitaria. Entonces, ¿qué hace eso? Le resta eficacia política a la acción del gobierno español, le resta eficacia a la acción diplomática. Pero no me queda claro porque usted dice que no sabe o no entiende nada de nada la representante de Guaidó en Chile. Porque no se trata de pedirle a la presidenta Bachelet o a la alta comisionada de Naciones que vaya, se trata de si están las condiciones dadas para que vaya. ¿Qué va a hacer? ¿Va a tomar un pasaje, va a llegar al aeropuerto de Caracas y ahí va a tratar de reunirse con quien pueda? Y si el gobierno no le permite moverse libremente, no le permite visitar las cárceles, no le permite recorrer el país sin ningún tipo de restricción. Pero perdón, ¿no debería, si es que el gobierno se lo impide, denunciar esa situación? Porque esto ocurre cotidianamente, y recuerdo en Chile, cuando estábamos en dictadura, varias veces personas importantes de gobiernos extranjeros o de las mismas Naciones Unidas o de la OEA visitaban Chile precisamente en misiones para poder considerar cuál es la situación de derechos humanos. Así es. ¿No debería, por lo tanto, la expresidenta Bachelet o visitar Venezuela, o si no se les dan las condiciones, decirlo claramente? O sea, yo creo que ellos están haciendo las gestiones que tienen que hacer. Yo no estoy en la oficina, pero creo que están haciendo las gestiones que tienen que hacer.
Porque lo que no puede haber es duda alguna respecto de cuál es la opinión que tiene la presidenta Bachelet respecto a la situación de derechos humanos. Yo pongo un ejemplo reiteradamente. Fue en su gobierno que la Embajada de Chile se convirtió en refugio de perseguidos políticos por el régimen de Maduro. Fue en su gobierno que el canciller Muñoz hizo sendas declaraciones o permanentes declaraciones críticas respecto del gobierno de Maduro, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos en los grupos de apoyo, en las mesas de diálogo, con el gobierno y con la oposición. Es decir, nada de eso hubiese ocurrido sin la aquiescencia explícita, sin la voluntad explícita de quien dirigía el Estado, la presidenta Bachelet. La expresidenta Bachelet nunca quiso definir al gobierno venezolano como una dictadura y siempre hablaba de diálogos, de que hay desconfianza entre la oposición y el gobierno. Porque Chile tiene que hacer un esfuerzo, mira que es lo mismo que dice hoy día el editorial del País, tiene que hacer esfuerzos para colaborar en la crisis, no para restarse, no para dejar de ser un actor. Ese es el problema de este camino que tomó el gobierno de Chile de reconocer a un señor que se autoproclama presidente de Venezuela, citando un artículo, el 233, que lo único que permite es que se convoque elecciones en 30 días, pero que no lo puede hacer, porque no controla el gobierno, no controla nada. Claro, pero una cosa, hay dos pasos aquí. Uno, que le digo que no tomó la expresidenta Bachelet, que es haber dicho lo de Maduro es una dictadura en Venezuela. Otro paso es haber reconocido otro gobierno, que es una situación que además se da ahora, Sí, no se dio mira, durante su gobierno. ¿Pero no le parece que la expresidenta Bachelet fue demasiado tibia durante su administración en el tema de Venezuela? Si eso hubiese sido tibia, no habría habido refugio político en la Embajada de Chile en Venezuela contra la voluntad del régimen de Maduro para destacadas personalidades que incluso hasta el día de hoy permanecen en la Embajada. Si la presidenta hubiese sido débil, el canciller Muñoz no habría hecho las declaraciones que hizo. Todos los que hemos trabajado en política exterior y conocemos cómo funciona el gobierno sabemos que en materia de política exterior siempre toma la decisión el jefe de Estado. Usted decía, siempre. en su opinión, sí es una dictadura Venezuela, sí es un dictador Nicolás Maduro. ¿Es un tema que está tensionando de manera seria a la izquierda en Chile? Porque hemos visto opiniones muy distintas, tensiones dentro del Frente Amplio, el Partido Comunista, que es aliado hoy del Partido Socialista históricamente, también dando declaraciones muy diferentes a lo que dice usted, por ejemplo. ¿Hay una tensión instalada en la izquierda chilena por el tema de Venezuela? Puede ser. Yo creo que crecientemente va ampliándose aquellos que toman conciencia de que lo que estamos viviendo en Venezuela no es un régimen popular acosado, entre otras cosas hay que decirlo. Trump hace pocos días dijo que no está descartada la intervención militar. Ese es un camino que nosotros jamás vamos a compartir, ni interna ni externa. Pero creo que recientemente la izquierda se ha dado cuenta de que Chávez le hace mucho daño a la izquierda, de que él se levante y sobre todo que use la figura de Allende, que me parece un tremendo despropósito porque no hay nada más diferente y distante de lo que es Maduro, precisamente de lo que fue ayer. Pero usted, ¿Chávez le hace un daño? Perdón, Maduro. ¿Y Chávez no? ¿Hace una diferencia entre esas dos figuras? Yo creo que son estilos distintos, tonelajes políticos distintos. Yo nunca fui chavista, pero Chávez se sometió a un revocatorio, lo ganó, tenía una posición muy fragmentada, quizás las cosas hubiesen sido distintas si él hubiese seguido vivo, no lo sabemos, pero a pesar de que no me gusta ese estilo de gobierno, que no me gusta la forma en que hizo las cosas, creo que hay menos cosas que cuestionarle, porque, insisto, se sometió incluso a un revocatorio, cosa que no quiso hacer Maduro. ¿Pero por qué en la izquierda chilena todavía hay o tanto apoyo a Maduro o al menos tantas declaraciones que, por ejemplo, no dicen que Venezuela sea una dictadura? Yo creo que cada vez menos, y van a ser cada vez menos también. Como le costó a algunos decir que en Nicaragua había dictadura, que Daniel Ortega no es un presidente demócrata, claro, porque lo conocimos como líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y resulta que devino lo que devino. ¿Pero por qué? ¿Por qué cuesta tanto el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, Mira, para hablar de una dictadura de larguísimas décadas? Por atavismo, porque está vinculado a las luchas populares, a la revolución en el caso de Cuba, que efectivamente derrotó una dictadura, lo mismo la Nicaragua de Somoza. Chávez en algún momento expresó una cierta identidad latinoamericana desde una cierta cultura de izquierda, que no era la única, porque le guste a algunos o no. La otra era Cardoso, era Lagos, era Lula también, era Bachelet, también Cristina Fernández o Néstor Kirchner, aunque él más bien jugaba. Pero era una izquierda que tenía expresión regional. Y Chávez jugaba un poco ese papel de líder regional. Usó el petróleo para apoyar a los caribeños, usó el petróleo para apoyar a Bolivia, o los dólares del petróleo, para ayudar al resto de América del Sur. Colaboró políticamente en distintos países de América Latina. Yo diría que colaboró, porque en ningún caso fue intervención, en los términos que se dice tradicionalmente. Entonces hay una identidad distinta, pero claramente Maduro no es Chávez. Y porque además yo creo
que si Chávez tuvo el coraje de someterse a un revocatorio creado por él, la Constitución que él mismo dictó, no hay razón alguna para que Maduro no haya permitido aquello. Y no me digan que no se juntara la firma, no. Hubo todo tipo de resquicio para impedir que se convocara el revocatorio. Es cierto que la oposición venezolana no ha sido una oposición consistente como lo fue la que tuvo Pinochet en Chile hacia el término de la dictadura, que están muy divididos, muy fragmentados, pero eso no obsta que el gobierno pudo haber facilitado una solución democrática. Si un gobierno, un demócrata no le tiene miedo a las elecciones. Y fíjate que hoy día hay otra cosa que me llama la atención a propósito de esta negativa del canciller Ampuero y del gobierno de Chile a sumarse al grupo Contacto. Lo invitó la Unión Europea, que es nuestro principal socio en el mundo. Nosotros con quien primero suscribimos un acuerdo de asociación política en el mundo fue con la Unión Europea. Yo creo que nadie tiene duda de las credenciales democráticas de la Unión Europea. Así es un actor clave en el mundo. Tiene interlocución con China, con Rusia, con Estados Unidos y también con Cuba, que son 4 actores fundamentales para resolver la crisis venezolana. Y nosotros preferimos aliarnos con Bolsonaro y participamos del Grupo de Lima, que ha sido todo menos eficaz. En vez de sumarnos a la invitación que nos hizo la Unión Europea, ¿qué queremos? Resolver el conflicto. Y ahí me llama la atención, ¿sabes por qué? Porque yo trabajé en la Cancillería, fui embajador, fui director de planificación muchos años, en tiempos muy complejos, cuando se inició el conflicto con Bolivia, con Perú, con Argentina, la crisis de Irak, y recuerdo el profesionalismo de la Cancillería, de gente de izquierda, centro, derecha, mayoritariamente de derecha. ¿Y hoy eso no existe? No lo veo, fíjate. Lo que le pasó en el canciller, lo que le pasó con el pacto migratorio. Es una vergüenza internacional, un canciller que dice que va a firmar el pacto y horas después le avisa a un subsecretario que no, por la prensa. Veo mucho amateurismo en la conducción de la política exterior. Entonces, una de dos, o no es la Cancillería la que está fijando la política exterior, y como dicen los mentideros y la prensa, es un escritorio del segundo piso de la moneda, y en consecuencia estamos desaprovechando los talentos y las capacidades de la Cancillería, y no estamos aprovechando el capital de Chile, que alguna vez lo reconoció el propio Colin Powell, el liderazgo conceptual de Chile. Y para eso fíjate que si el sacrificio es no recibir al líder tintorio en la moneda, porque quiero seguir hablando con Maduro para que Maduro entienda que tiene que buscar una salida democrática, entonces pago ese costo. Ahora, diputado, ¿no es demasiado ingenuo creer que conversando con Nicolás Maduro se va a obtener una salida de la crisis? Porque ha habido múltiples instancias de diálogo, diálogos auspiciados internacionalmente, Chile ha sido parte de ellos, y año tras año lo único que ha pasado es que se agudice más la dictadura, que se agudicen más las violaciones a los derechos humanos. ¿Hasta qué punto no es sencillamente darle tiempo para que él siga en el cargo mientras hace una ficción de que está dialogando? Es que los que somos demócratas, los que creemos en el derecho internacional, sabemos que no hay otra alternativa, porque esto no es como lo hace Estados Unidos habitualmente. No es, mire, en el conflicto del Medio Oriente invito durante décadas a negociar a Camp Davis o a la Casa Blanca, o a Ginebra, o a Oslo, pero en Irak invado, en Afganistán invado, en República Dominicana invado, en Panamá invado. No, porque no es así que funcionan las cosas, eso lo hacen las potencias globales que solo operan en función de sus intereses. ¿Pero no es necesaria una presión más que nada o la solución es que un día Maduro se despierte y diga no, me voy a ir? No, yo creo que hay que ejercer presión, pero presión en el marco del derecho internacional y de la política exterior. Por eso es que yo creo que es tan importante que se haya armado este grupo Contacto, porque Maduro, que ahora sale muy durito, muy firme frente a la Unión Europea, en el momento se da cuenta que se está quedando solo. Y porque la presión de la Unión Europea, el grupo de contacto en el que Chile no está, y está en otro club, un club menos importante que el Grupo de Lima, también va a sentarse a conversar con Rusia y con China. Y Chile debe estar sentado ahí, porque lo invitaron, y no vamos. Entonces te das cuenta que yo creo que aquí hay mucho de inexperiencia, mucho de falta de oficio, y también una enfermiza obsesión con la presidenta Bachelet. Diputado Marcelo Díaz, gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias.